Y ahora sí. Y ahora sí. Ya, compañeros. Entonces, ahí tenemos lo que sería la estructura de una sesión de una actividad de aprendizaje virtual. ¿Sí? Esta estructura no necesariamente tiene que ser literal al momento de realizarlo. ¿Sí? Luego, al final de ello, de esta partecita, les digo cómo más o menos nosotros debemos desarrollar porque no podemos hacer tanto documento. ¿Sí? Pero es una estructura que hay que tenerla por lo menos nosotros en nuestra pensada ya y planificada. Lo primero que nosotros tenemos que tener al planificar nuestra sesión de cada clase, compañeros, es la competencia. ¿Sí? Eso es lo primero. Cuando nosotros hagamos el monitoreo, compañeros, eso es lo primero que se tiene que visualizar. ¿Sí? La competencia. Lo otro que ustedes tienen que tener claro, que también lo manifestaron, es el propósito de la clase. ¿No es cierto? Eso es fundamental. Dos elementos que no nos pueden faltar, compañeros. ¿Sí? La competencia y el propósito de la clase. Eso es lo que tenemos que tener nosotros como, como algo que no se puede soslayar a esta labor que realizamos. Luego vienen los 3 momentos. Miren, estos 3 momentos de la sesión están diseñados, ya el Ministerio lo ha hecho así, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos de una sesión de aprendizaje, ¿no es cierto? Y estos procesos pedagógicos, recuerden que siempre parten de una programización. Pero lo que nunca debemos dejar nosotros de hacer también, y eso serían los primeros 5 minutos en secundaria, para luego aprovechar los 40 minutos del Zoom, que es la parte introductoria, ¿no? Que viene con el saludo, ¿sí? Y en esa partecita es importante dar a conocer la ruta, todo lo que se va a hacer en la sesión. Este es un derecho del estudiante. El estudiante tiene que estar informado, compañeros, de lo que se va a realizar durante la sesión. Los que trabajamos para el Estado, lo estamos haciendo con mayor énfasis ahora. Cada vez que les enviamos material a nuestros estudiantes, lo que hacemos es señalarle la ruta, lo que vamos a hacer, qué es lo que va a hacer el estudiante y finalmente qué es lo que va a terminar presentando el estudiante. ¿Sí? Entonces, aquí la mayoría trabaja para el Estado y sabe que es así. Entonces, eso también es lo que tenemos que hacer aquí. Al iniciar la clase, tenemos que decirle al estudiante qué es lo que esperamos nosotros lograr en la clase, ¿no es cierto? Informarle de la competencia que se va a trabajar y qué estrategias vamos a utilizar. Eso es vital, compañeros, ¿sí? Esos tres elementos y todo aquello que sea parte de lo que va a ser la ruta del aprendizaje. Entonces, el derecho, esto no es una cuestión nada más normativa, ¿no? No se queda ahí, va más allá de eso, va como el derecho del estudiante. Y el derecho del estudiante es estar debidamente informado sobre lo que va a ser el proceso pedagógico de esa clase. Y eso parte por informarle al estudiante la competencia que se va a trabajar, el propósito que se busca lograr y finalmente las estrategias y el camino que se va a seguir para finalmente conseguir ese propósito, compañeros. ¿Sí? Ahora, luego de eso, ustedes distribuyen su tiempo. Yo lo pensaba, yo simplemente les comento que yo decía, esta partecita debe obedecer a los primeros 5 minutos para luego volver a entrar y tener los 40 minutos continuos en la clase, en el aplicativo Zoom y no interrumpirlos. Luego ya viene lo que es el desarrollo. Toda clase debe empezar, eso sí, compañeros, toda clase, incluyendo matemática, ahí está Roberto, no sé si entró Roberto, Vilcamiche. Toda clase tiene que empezar con este temita, miren, con esto, que es la problematización, ¿sí? ¿Y qué es la problematización, compañeros? Viene a ser el momento, este momento tan importante, donde el docente le va a generar una situación de conflicto, si quieres, lo que antes se llamaba conflicto cognitivo, hoy se conoce como un reto, como un desafío que le planteas al estudiante, ¿no es cierto?
comienzas tú a tratar de desubicarlo al estudiante de ese statu quo en el que está, de ese confort en el que está. O sea, por ahí tienes que empezar primero, por desubicarlo al estudiante, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Desubicarlo, es decir, sacarlo de ese confort para que el estudiante comience a tener una serie, o le surja una serie de preguntas y poder luego ingresar en el camino que tú lo quieres conducir. Eso es vital, compañeros. Esa desestabilización que haces con el estudiante acompaña la siguiente parte, que es el recojo de la información. Ustedes pueden hacerlo utilizando la técnica que consideren conveniente, cualquiera. La más usual y la que se puede usar aquí es la de tormenta o lluvia de ideas, ¿no es cierto? Que el estudiante vaya participando, ¿sí? Es importante, estimados colegas, que siempre cuando generamos esta situación de reto o desafío, siempre tiene que ir contextualizado, ¿sí? Yo no puedo hablar de una realidad que el estudiante no conoce porque no me va a poder participar, ¿no? Entonces, es importante eso, que esté contextualizado. Entonces, estos tres aspectos fundamentales son muy importantes al iniciar una clase. Y yo no he hablado, compañeros, ahí de motivación, de saberes previos, perdón, porque están intrínsecos en lo que estoy diciendo, ¿sí? Cuando tú problematizas, ya estás con saberes previos y la motivación, desde que ya le generas esa situación, ya estás tú haciendo que el estudiante esté motivado constante y permanentemente. ¿Sí, compañeros? Esa sería la primera parte de la sesión. La segunda parte, que viene a ser a lo que corresponde la gestión y acompañamiento del aprendizaje. Miren, dentro del seguimiento que se ha hecho, se ha corroborado que varios maestros hacen lo que estoy haciendo en este momento yo. ¿Sí? Entonces, comenzamos a darle al estudiante una serie de pautas y donde el estudiante solamente escucha o responde preguntas. Nada más. Pero no los tratamos de que el estudiante sea más participativo en este proceso. ¿Y cómo hacerlo, compañeros? ¿Cómo hacerlo? Algunos, sí, pues para nosotros al inicio era un poco difícil. Pero aquí hay que buscar diferentes estrategias. Por ejemplo, les podemos dar textos, le podemos dar figuras, ¿no? Le podemos dar, en el caso de matemática, una situación matemática para que el estudiante vaya buscando él, de acuerdo a mi acompañamiento, y aquí viene la mediación del docente, y el estudiante pueda ir encontrando el camino. Compañeros, es importante tener en cuenta que aquí no hablamos de que el estudiante tiene que memorizar lo que le damos. ¿De qué hablamos? Aquí en este proceso, en este sistema pedagógico actual, hablamos que el estudiante tiene que construir ese aprendizaje. Y la construcción del aprendizaje solo va a ser posible cuando nosotros permitimos que el estudiante participe en actividades generadas por nosotros y ellos puedan ir construyendo poco a poco ese aprendizaje que queremos nosotros que lo logren, compañeros. No hay otro camino. Si yo en aula hago lo que estoy haciendo en este momento, no estoy haciendo yo una clase enmarcada dentro del constructivismo. ¿Sí? Entonces, este es el momento en el que el maestro se vuelve mediador, pero no como antes, ¿no? Antes nos decían, el profesor solamente es un medio, ¿no? Para llegar, no. Ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad porque primero tenemos que prepararnos más y mejor y segundo tenemos que elaborar material. Recuerden que cuando el maestro era el que todo lo sabía, simplemente lo que hacía el maestro era repetir lo que había enseñado por tantos años y tener su libro ahí. Y nada más. Y el estudiante simplemente escuchaba. Ahora, nosotros tenemos que preparar material. Y ese es el trabajo que se pide ahora, ¿no? Entonces, aquí entra lo que nos dice Vygotsky, ¿no? El docente como un mediador
para que el estudiante pueda construir su aprendizaje. Entonces, maestros, aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado al preparar las actividades. ¿Qué sucede, compañeros? La mayoría la actividad la está dejando para el final. ¿Y qué significa eso? Que estamos haciendo clases del siglo pasado. Estamos haciendo clases del siglo XX, compañeros. Eso se ha corroborado en el seguimiento que se ha hecho. Estamos nosotros, varios, cuelgan una actividad y la dejan para el final de la clase, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, tienen unos minutos para desarrollar esto. ¿Y qué ha pasado ahí? Yo no he hecho acompañamiento, menos retroalimentado. He dejado solos a mis alumnos, ¿sí? Entonces, en ningún momento hubo mediación mía y en ningún momento el estudiante ha construido aprendizajes. Lo que ha hecho es más, bueno, lo que ha hecho es el estudiante solamente escucharme y de repente ir anotando lo que le parece importante y luego esperar qué le dice el maestro que haga, ¿no? Es como cuando vamos al médico y el médico nos dice qué medicina tomar, qué cantidad de esa medicina y en qué tiempo. Así estamos haciendo nuestras clases muchos, ¿no? Hay unos cuantos, sí, sinceramente, compañeros, unos cuantos que sí están aplicando el enfoque constructivista. La gran mayoría no lo está haciendo. Por eso es que estamos en esta reunión colegiada, justamente para ir superando esta práctica que estamos realizando. ¿Sí, maestros? Ese es el objetivo de esta reunión colegiada, ir superando eso que se viene observando. Entonces, compañeros, a eso se refiere la segunda parte de la sesión. Y la tercera parte, que concierne a la evaluación, no significa, y aquí quiero que esto quede claro, cuando hablamos de evaluación, no es que la evaluación es al final, ¿no? Sino que por una cuestión de distribución de los momentos es que se pone al final. La evaluación, compañeros, es desde el momento que se inicia la clase. ¿Sí? Desde el momento que se inicia la clase. Por ejemplo, cuando yo hago la problematización, entonces yo ya voy evaluando, ¿no es cierto? Y algunos maestros acostumbran a tener su cuaderno de campo, donde van anotando algunas situaciones. Entonces, esa es la evaluación, compañero. La evaluación de la que hablamos ahora no es la evaluación del siglo pasado, donde el maestro nos aplicaba una prueba o al final nos tomaba prueba oral, o el de matemática nos ponía un ejercicio, o el de sociales nos ponía un mapa, ¿no? No. O dejarle para el final, bueno, háganme la clase y, bueno, de la clase, por favor, háganme un esquema y preséntenmelo. No, compañeros. La evaluación es en todo momento, desde el inicio hasta el final de la clase, ¿sí? Y lo más importante es lo que el maestro hace para ayudar al estudiante, ¿sí? Entonces, si dejamos una evaluación para el final, es simplemente para medir si mi propósito logré. Es decir, no es para el estudiante. Si hago una evaluación al final, tiene que ser para mí. De paso que el estudiante también voy recogiendo información de él. Pero lo más importante debe ser la información que recojo para mí. ¿Por qué, compañeros? Porque de la información que yo recoja, por ejemplo, si yo tengo que de mis 25 estudiantes, la práctica que yo les puse, solamente 5 me lo hicieron bien, 10 más o menos, y 10 mal, entonces ahí tengo yo ya una evaluación. No voy a decir, estos muchachos no saben. No, aquí algo fallado con nosotros. ¿No? Aquí algo fallado con nosotros, porque ya 10 que no lo han hecho bien y 10 mal, es una cantidad regular. Entonces, compañeros, eso es lo que hay que tener en cuenta. La evaluación no es que sea al final. La evaluación la hacemos en todo momento, pero que hay que entender que esa evaluación que yo realizo es una evaluación que me permite recoger información. Es decir, es una información crítica y reflexiva. ¿Sí? Entonces, dicho esto, compañeros, considero que ustedes al momento de preparar su clase, y aquí termino esta parte, al momento de preparar su clase, deben tener estos 4 elementos principales. ¿Sí? Cuando ustedes preparen su clase y el monitoreo llegue, deben tener estos 4. La competencia, compañeros. El propósito. ¿Sí? Las estrategias que van a utilizar. Y finalmente,
¿Cómo se va a realizar la evaluación? 4 aspectos fundamentales, compañeros, que debe tener en su planificación de la sesión de aprendizaje. ¿Sí? Y con eso, maestros, ustedes hacen esos 4 puntos para empezar, yo creo que estamos empezando por buen camino. Competencia, propósito, estrategias y la evaluación que voy a aplicar, compañeros. Todo lo que acabo de decirles se resume en esos 4 aspectos. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna pregunta? Por favor, no se queden callados, hagan todas las preguntas que hay que hacer. ¿Alguna pregunta, compañeros? Es importante porque miren, hemos venido haciendo las cosas de tal forma que ahora tenemos que encaminarnos, ¿no? O reencaminarnos para que cada día el estudiante vaya logrando los propósitos que se nos hemos propuesto, ¿no? A ver, ¿qué comentarios sobre los 4 elementos que les estoy mencionando que deben ustedes ya tenerlos a partir de mañana planificados, preparados? Voy a hacer lo que hacemos en aula. A ver tú. Carlos. ¿Qué me dice, Maestro, amigo? ¿Qué tal? buenas noches. Buenas noches, buenas Maestro, noches. en la parte, yo quería comentar en la parte del cierre, Sí. donde usted manifiesta para poder evaluar, ¿no? Ajá. Cuando uno hace la retroalimentación, uno también está haciendo acompañamiento a los alumnos. Ajá, sí, sí. Por supuesto que mediante este método, mediante este medio que tenemos virtual, es un poquito difícil y complicado hacerle seguimiento a todos los chicos, Sí, eso ya sí. porque algunos manifiestan que no tienen la cámara activada, tienen problemas con la cámara, otros manifiestan que el audio no les funciona. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ellos tienen un montón de estrategias para poder eliminar o limitarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Eso por un punto. Cuando hablamos de mi punto de vista, ¿no? Yo enseño física, química, que son clases donde se aplican los recursos matemáticos, ¿no? Matemáticos. Los chicos trabajan, lógicamente, cuando se les ve que no pueden ejecutar un ejercicio, de mi parte les doy recursos elementales matemáticos para que ellos puedan desarrollar el ejercicio. Algunos lo logran, otros no lo hacen, y entonces tengo que volver a repetir, volver a dar elementos que me permitan organizar ese saber. Entonces, de esa manera, los chicos de primero y segundo año trabajan en mi curso. Lo hago así, pero la parte donde yo veo dificultad es cuando en la clase, ¿no? En vivo, queremos hacer un seguimiento, nos limita mucho este tipo de manejo, el virtual, ¿no? Y entonces yo les digo, tómele una captura a su ejercicio, mándelo a mi WhatsApp de inmediato para poder o te comparto pantalla, hacemos una estrategia para poder interactuar de esa manera. Porque ellos me dicen, sale tanto, pero demuéstrame tu proceso. O sea, el demostrar el proceso es muy importante para podernos dar cuenta que el alumno está logrando las capacidades, está logrando la competencia. Esa es mi participación, maestro, por el momento. Claro, gracias, gracias. Ahí, por ejemplo, aprovechando, hermano, tu participación, yo soy un convencido que una de las áreas que mejor ha sido enriquecida en el currículo nacional es CIT. CIT es una de las áreas que mejor ha sido enriquecida. Tú conoces mejor porque eres del área y puedes comparar, por ejemplo, el currículo anterior, ¿no es cierto? El diseño curricular anterior, el de 2009, incluso la modificación del 2015, con este currículo nacional de 2016. Y las competencias... Permítame. Sí, amigo. Permítame. Redondeando la idea de lo que tú dices, es verdad, porque hace 3, 4 años
la práctica que yo hacía, o sea, mi praxis pedagógica era muy diferente a la que hago hoy. ¿Se acuerda que antes llevábamos una guía de prácticas y le dábamos el ejercicio a los alumnos y resuelvan, ¿no? Y le dábamos un tiempo y recogíamos y al otro día le entregábamos 000000. Y entonces no hacíamos el acto mediador, ¿no? De por lo menos resolver la práctica. En muchos casos no lo hacíamos, ¿no? Ahora es diferente. Ahora ha cambiado la práctica y el manejo estratégico de estrategia de cada docente, ¿no? De cada tutor, de cada alumno, el profesor que es responsable de un área. Gracias, Así maestro. es. Continúe. Ya, listo, listo. Sí, no, entonces, y por ejemplo, en el caso de CIT, que es una de las competencias es indaga, ¿no es cierto? O sea que es algo que nos está llevando a lo que es la aplicación del método científico desde el colegio. O sea, eso es vital, eso es fundamental. O sea, trabajar el método científico desde el colegio, o sea, el día que se logre en realidad hacer eso, vamos a hablar de estudiantes distintos, ¿no? De estudiantes diferentes. Pero bueno, es una tareita que nos queda, ¿no? Igual en matemática, por ejemplo. Aquí está, ya está Roberto, está Vilcamiche. Lástima que no está el otro maestro que es Pulache. Pero, por ejemplo, en matemática hablamos del enfoque del área, que es la resolución de problemas. Todos hemos pasado por las clases del siglo pasado en matemática y se acuerdan cómo era, ¿no? El maestro de matemática era el maestro más cotizado en el colegio, el más respetado y al que más se le tenía miedo. ¿Pero por qué? ¿Alguien me dice por qué pasaba eso cuando nosotros estudiamos? Víctor, ¿me escuchas? Víctor Feijó. Víctor Feijó, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estamos. ¿Te acuerdas por qué? Porque eran los que más jalaban, profe. Exacto, exacto. ¿No es Claro, cierto? era miedo. Así Yo es. veía al profesor de álgebra y temblaba. Ahora son los de enseñaban sociales. su registro. ¿Se Ahora acuerdan los de arte. A los de arte. ¿Se acuerda que nos enseñaban el registro y decían, mire la cantidad de desaprobados, ¿no es cierto? O sea, para ellos era un logro tener más cantidad de desaprobados. Es más, muchos maestros, incluso, y hasta este siglo han dicho, nadie me saca 20 porque el 20 es para mí. ¿Se acuerdan o no? ¿No? Entonces, son situaciones que van variando. Y aquí en matemática, por ejemplo, el enfoque es resolución de problemas, no resolución de ejercicios. Allí hay que ir poco a poco, Vilcamiche, Roberto, ustedes que tienen ya algunos años y que van a continuar en esta tarea, de repente nosotros nos retiramos y ustedes continúan porque son jóvenes. El enfoque que ustedes le dan a la matemática tiene que ser un enfoque ya distinto. No limitarse a resolver ejercicios. Porque hoy en día, por ejemplo, un ingeniero, bueno, Vilcamiche es matemático, no sé si habrá un ingeniero ahí, pero un ingeniero, por ejemplo, de ahora, Roberto es ingeniero, ¿verdad? Pero un ingeniero de ahora que está en la práctica. En proceso. Ah, ya, en proceso todavía. Pero un ingeniero que está en la práctica, en este momento ya no mira el catálogo como antes, ¿no? ¿Se acuerdan que antes era un catálogo, había cómo armar una estructura, ¿no es cierto? Incluso los civiles cómo construirla y simplemente hacían y seguían lo que estaba ahí como un recetario. El ingeniero ahora tiene que hacer un estudio concienzudo de lo que va a hacer, empezando por la evaluación de la tierra, ¿no es cierto? Incluso tiene que remitirse a la historia de ese pueblo y de esas tierras, ¿no es cierto? Porque hoy en día, por ejemplo, está corroborado que muchas veces han hecho grandes construcciones, como nuestro hospital, ¿no? Nuestro gran hospital que hicieron, pero esa tierra no es apropiada para ese tipo de construcciones. Entonces ahí fallaron los ingenieros. ¿Por qué? Porque se limitaron solamente a seguir una lista, una cartilla, pero no hicieron un estudio, digamos, concienzudo de lo que se iba a realizar ahí. Entonces, la matemática de ahora no es resolución, no es resolver ejercicios, es resolver situaciones problemáticas, resolución de problemas. Es decir, esos ejercicios que ustedes tienen que llevarlos al contexto, hacerlo pensar al estudiante, ponerlo en una situación distinta para que a partir de ahí él pueda
responder a los retos y al desafío que el profesor de matemática le está poniendo. Si ustedes siguen, maestros, haciendo resolución de ejercicios, déjenme decirles que lo único que están haciendo es lo mismo que hacía un profesor del siglo XX. Eso es lo que están haciendo. Así que, por lo tanto, hay que ir, y ustedes ya lo están haciendo poco a poco. ¿Sí? Hay que seguir en ese camino. ¿Sí? Hay que contextualizarlo y hacerlo que el estudiante no resuelva solamente ejercicio. Hay que hacerlo que el estudiante se vea enfrentado a una situación y a partir de ahí resolverlo. Y así podemos ir viendo varias cosas, ¿no? Comunicación, Paola está ahí, por ejemplo. En comunicación, recuerdo que antes me enseñaban qué era el sustantivo, por decir, me estoy acordando, qué era el sustantivo, y luego me ponían oraciones para que yo identifique el sustantivo, ¿no es cierto? Y al final en la prueba me venían, ¿no? ¿Qué es el sustantivo? Clase de sustantivo, ¿no es cierto? Y que señale el sustantivo. Hoy en día, comunicación va más allá, ¿verdad, Paola? ¿Verdad, Manuel? En comunicación estamos hablando de cosas ya donde el estudiante ponga en práctica eso. Es decir, cuando él se comunique, ya sea oral o en el escrito, ¿no es cierto? Él tiene que poner en práctica Así eso. es. Entonces, Así estamos... es, profe, buenas noches. Paulita, buenas noches, ya, ahora sí. Dime, Sí, dinos. disculpe, sí, claro, nosotros ahora la comunicación se maneja ya con textos, ¿no? Ellos en los textos deben identificar ya, extraer de un texto, ya no es en una oración solamente, sino en textos. También al momento de hablar, pero lamentablemente nosotros no tenemos una educación articulada, ¿no? Nosotros debemos hacerlo dentro de todas las áreas, no solamente conmigo. Por ejemplo, también la clase de tildación. Yo corrijo a mis alumnos y cuando veo por ahí exámenes en matemática, en física, también hay errores. Entonces, como que no estamos trabajando, y no solamente en Isaac Newton, ¿no? No solamente este año, no solamente, sino en todos los lugares se ve lo mismo. Lamentablemente, pues no trabajamos de esa manera, ¿no? Que es lo ideal. Pero sí, en la actualidad los chicos como que son un poco más despiertos y se les exige mucho más. Entonces, en contextos, ellos, es más, se les pide que ellos creen sus propios textos. Es lo que hoy día he trabajado con los chicos, la creación de textos literarios. Ahí es donde deben ver, o ellos deben aplicar figuras literarias. Eh, También ellos es donde deben desenvolverse con palabras ya no comunes, sino con sinónimos, antónimos, y de esa forma se les exige a los chicos. Pero lamentablemente, como le digo, solamente lo trabaja comunicación. Entonces, los demás, creo que todos debemos trabajar de la misma forma para poder mejorar, porque el alumno tanto, creo que todos también, ¿no? Tanto como hablamos, es la forma de escribir, ¿no? Con el famoso EA, LEDEA, el AIGA, los vicios verbales que también nosotros exigimos en el área de comunicación que se deben dejar de lado, ¿no? Que debemos evitar. Pero es lo que se trata de que los chicos tengan una mejor articulación, una mejor expresión oral, una mejor expresión escrita, que es lo que estamos buscando, ¿no? En cuanto al área de comunicación. Bien, Paulita, gracias por tu aporte. Efectivamente, ¿no? Entonces, en esencia, ya para ir cerrando esta parte, compañeros, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos nuestra sesión de aprendizaje tenemos que trabajar o trabajamos competencias, ¿sí? Trabajamos competencias y hay que tener en cuenta estos dos tipos de procesos. Los procesos pedagógicos, ¿no? Que son, si quieren, 6, son para todas las áreas, y los procesos didácticos, que cada área los tiene, compañeros, cada área. Entonces, esos son los elementos importantes. Tenemos que en nuestras clases hacer nosotros que nuestros estudiantes vayan desarrollando esa competencia. Y la única forma es a través de las actividades que planificamos nosotros en la sesión de aprendizaje. ¿Sí, compañeros? Cierro esta primera parte diciéndoles que cuando se monitoree, ya sea el profesor Cerro, quien les habla, o alguien externo, por lo menos se deben visualizar esos 4 elementos: la competencia, el propósito, las estrategias y cómo van a evaluar, cómo están aplicando la evaluación. ¿Sí, compañeros?
esto era en cuanto a la primera parte, que es la estructura de la sesión de aprendizaje virtual. La segunda parte obedece a la evaluación formativa, ¿sí? O a la evaluación dentro del enfoque formativo, compañeros. Aquí también hay una situación bastante dura que tenemos que ir trabajando. Y esto obedece a que pues, el Estado tuvo olvidado el magisterio por mucho tiempo y en particular con la parte de la evaluación. La evaluación ha venido a ser tocada recién, compañeros, hace 3 años. ¿Sí? Miren que hemos estado desde el año 95 con la 04. ¿Sí? Y eso es que la 04 por ahí salió y reemplazó a la anterior. Y desde ahí no han habido cambios. Y recién el año pasado salió la 025, que de alguna forma nos abrió la discusión en la evaluación. Y este año que ha salido la 094. O sea, por muchos años la evaluación no había sido tocada. Y nos ha tocado a nosotros que la toquen justo cuando estamos en la plenitud de nuestra carrera, ¿no? Entonces, compañeros, y resulta que la evaluación ahora tiene un enfoque, ¿no? Y ese es lo que tenemos que tener en cuenta. Hoy en día hablamos de la evaluación bajo el enfoque formativo. ¿Qué significa? A ver, yo quisiera que alguien me diga, nos queda todavía unos minutos de este tiempo para volver al otro. ¿Qué significa la evaluación bajo el enfoque formativo? ¿Cómo será esa evaluación? ¿En qué cambiará? ¿Alguien tiene alguna idea, compañeros? Jenner, ¿tienes alguna idea, compañero? ¿Sí estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ayúdanos. En la forma de la evaluación en la que se le retroalimente al estudiante en las deficiencias o en todo caso en el no logro de la competencia. Ya, muy bien. Eso es lo que entiendo, profe. Muy bien, muy bien. En la retroalimentación como un elemento que se incluye ahí. ¿Alguien más, por favor, que nos ayude a ver? ¿Cómo podemos entender esta evaluación de ahora bajo el enfoque formativo? Muy bien, ha dicho Jenner, por ejemplo, aquí tenemos un elemento del cual no es nuevo, pero que ahora se tiene que aplicar, que es la retroalimentación, ¿no? ¿Alguien más? Iván, ¿nos puedes ayudar, Iván? Claro. Cuando hablamos de evaluación formativa nos referimos pues a aquella evaluación que se realice todo el proceso de aprendizaje. Ya no es como antes que solamente se limitaba a evaluar en la parte final, ¿no? Hoy empieza desde cuando entramos en contacto con el estudiante y se hace en todo el proceso. Además, también pues utiliza procedimientos como la retroalimentación pues que ha mencionado Jenner, ¿no? Ajá. Muy bien. Claro, compañeros. Esa es la otra parte también, ¿no? Muy importante, que es que la evaluación bajo el enfoque formativo, la evaluación es, a pesar que antes se decía que era permanente, pero no era permanente, sinceramente, porque siempre se hacía al final, y recuerden que se hacía, y finalmente era la prueba bimestral o de unidad la que determinaba, ¿se acuerdan? La situación final del estudiante. Pero ahora no, pues, la evaluación es permanente en todo momento. Pero en todo lo que ustedes han dicho se puede resumir en esta frasecita, ¿no? La evaluación bajo el enfoque formativo es una evaluación para aprender. ¿Sí, compañeros? En esa frasecita la podemos nosotros resumir. La evaluación bajo el enfoque formativo es una evaluación para aprender. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Jenner, lo ha dicho Iván. Cuando yo evalúo, no evalúo para desaprobar, sino primero para recoger la información, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, ya decía Jenner, para ver dónde están las debilidades de mis estudiantes. Pero no solamente eso, ¿no es cierto? Lo primero es para saber cuál es el nivel de logro en relación a la competencia que tiene mi estudiante. Eso es lo primero que yo tengo que ver. Fijarme directo en cuál es la parte negativa no es el enfoque formativo en esa dirección. Que tengo que determinarlo, sí. Sí. Pero lo primero que tengo que fijarme yo es cuál es su nivel de logro que tiene mi estudiante en relación a la competencia. Es decir, el aspecto positivo.
¿sí? Siempre en una evaluación formativa, lo primero que tengo que ver es el aspecto positivo. Una vez que yo determiné eso, ahora sí me voy a la siguiente, ¿no? Que es el aspecto de la dificultad. Compañeros, eso, de la dificultad. Y finalmente, vienen las estrategias que yo doy. Entonces, eso es la evaluación formativa para empezar, ¿no es cierto? Eso quiere decir la evaluación formativa bajo el enfoque, o la evaluación bajo el enfoque formativo, que es una evaluación para aprender. Es decir, es una evaluación que me da oportunidad para cada día mejorar, ¿sí? No para desaprobar. Estimados, entonces, eso es con lo que quiero iniciar. Ahora, vamos a compartir pantalla en cuanto al material que se ha preparado para el día de hoy, ¿no? Ya. La evaluación bajo el enfoque formativo. Bueno, aquí lo que tenemos hoy en día con esto, porque esta era la esencia de la reunión de hoy día, sino que debido a los resultados que se obtuvieron en el seguimiento, les he hablado sobre la estructura de la sesión. Entonces, el propósito de estos siguientes minutos que vamos a tener es comprender las características de la experiencia o tarea de aprendizaje en el marco de la evaluación formativa, sobre la evaluación formativa, ¿no? Quiero empezar con esta imagen. Varios de nosotros le hemos visto esa imagen, ¿verdad? ¿Sí? Dice, para que la selección, o sea, la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. ¿Sí? A ver, vean la imagen, por favor. Hay un mono, un caracol, un pececillo, una foca, un elefante y un gato.